Les gusta. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? ¿Quién está por ahí? Mónica, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tardes, sí, Mm. todavía tardes, noches. Sí, señora, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿cómo te ha ido con la actividad? Pues, profe, está siempre larguita la lectura, pero pues ahí estoy haciendo la lectura de la calidad total. Sí, está bastante interesante, todo sobre calidad, calidad, calidad. Sí, en eso estamos, Pero en la está calidad bien. total. Esto, Y profe, el cuadro hay que hacerlo en Word, en Power, como en tú cómo. quieras, la idea es desarrollar, es un cuadro sinóptico, Sí. entonces la idea es que lo desarrollen en cualquier aplicativo, si quieres, ofimática, digamos un PowerPoint, un Word, un Excel. O mejor, Ujú. si quieres buscar alguna aplicación acá por internet, hay una que es Midmodo o un CMapTool, bueno, como tú lo quieras desarrollar. Lo importante es que identifiques los conceptos claves de la lectura y con base a ello generes las ideas principales o secundarias de la misma, que es como la estructura de un cuadro sinóptico, Ah, sí, claro. Bueno, que vale, pues. es diferente a un mapa conceptual, ¿no? Sí, 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 claro, es el contenido. Sí, Porque claro, sí. es diferente. Es que iba a buscar acá algunas herramientas. Hay unas que son gratuitas, hay otras que son pagas, entonces toca tener, revisar. Pero igual es de aplicación libre, ustedes lo pueden hacer libremente. Ah, bueno, Esta es la bueno, estructura profe. de un cuadro sinóptico. Entonces tienes el tema, si quieres, bueno, como son, digamos que dentro de la lectura hay varios temas, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. digamos que el tema central que nos compete ahorita para, o que nos atañe ahorita para este segundo corte, versa sobre la calidad total como una Sí. estrategia para generar ventajas competitivas en una empresa. Ujú. Y eso también tiene que ver, eso digamos que va interrelacionado con todas las áreas funcionales, en el mercadeo, en producción, en la parte contable, financiera, en fin. Entonces, digamos que ese podría ser el tema central y de acuerdo a las lecturas pueden ir identificando unas ideas principales y con base a ella, pues trabajar al menos unas ideas secundarias hasta llegar a máximo el concepto, ¿no? O lo que se quiere con las lecturas. Pueden plantearlas si quieren por capítulos o si quieren plantear un tema grande, unos principales y luego lo importante es que se refleje que en efecto pues está hecha la lectura y que hay unas ideas principales que se extractaron de la misma. Vale, sí. No sé si tengas alguna duda o inquietud con ello, frente a eso. No, profe, pues yo creo que el tema principal pues debe ser como la calidad total y de ahí pues desprender, habla de la evolución, de la integración, del concepto, Ujú. de cómo se ha visto en qué, cómo se ha trabajado, digamos, en Japón, cómo se ha trabajado en el occidente, cómo se ha trabajado en Estados Unidos. Entonces, pues será de ahí ya sacar como las ideas e irlas ajustando al Y, cuadro. y, y tú tocas un tema principal ahí y fíjate que eso tiene coherencia con lo que empezamos a ver en primer corte, ¿cierto? Sí. Desde el concepto o cómo fue evolucionando ese concepto de la calidad en el tiempo y ese aporte sustancial de los japoneses, de los norteamericanos, desde Inglaterra, visto desde las diferentes perspectivas, obviamente teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales, que también tienen que ver en cómo ellos han trabajado el tema en sus empresas, ¿no? Ujú. Sí, claro. Ahí habla también de eso, de la parte de la cultura, cómo se hablaba de España, que en España no ha sido como tan, no lo han podido implementar como tan bien. Ujú. Entonces, pues sí, sí, ahí vamos con la lectura, profe, ahí vamos, pero pues la verdad yo no he empezado a hacer el cuadro. Ay, Dios, y La lectura tenemos, creo que hasta el sí la 4 he de hecho, mayo pero como fecha límite, si no estoy mal. sí, está como creo que hasta el 4 o al 2 me parece, o el 2 es la otra tutoría. No, es No que tú recuerdo, tienes ahora miro. conmigo, ¿cuál es la otra que tienes? ¿Pice uno?
Pice, yo estoy viendo Pice 3. Eso, PICE 3. Entonces, mañana tenemos tutoría, 2 de mayo, y Ah, las entregas mañana. están para el lunes 4. Ujú. Yo les Ah, envié ok, correo, listo. pues yo les envié por aula, por foro de acompañamiento permanente, les envié el link y también les envié por mensajería que les llega los correos que tienen ahí amarrados al aula, que la mayoría tienen sus correos personales, así como les Ah, bueno, llegó el de hoy. Entonces, para que el de estés hoy pendiente o revises ahí. en la plataforma lo encontré, el de hoy. Ah, ok, porque ve tan raro porque no estaban llegando, porque yo lo estoy enviando por las dos, por si de pronto no alcanzan a ingresar a plataforma, al foro, entonces les llegue por mensajería de aula, que está amarrada al correo, a los correos que ustedes tienen ahí en el sistema en Uniciencia. Por lo general, la mayoría tiene los correos personales. Entonces ahí Sí, les sí, llega pues yo, también como el aviso. Ujú. pues esto, no, este no llegó, pero sí, a veces han llegado. Este llegó, pues lo saqué de la plataforma. Mañana me dice que tenemos pista. Sí, ¿Mañana? mañana tenemos, perdóname, el sábado. Ah, el sábado, Acuérdate que sí, quedamos con esas, piste. que eran cada 15 días los sábados. Este sábado 2 nos corresponde y la entrega sería el 4. Ah, ok, listo. Ay, Dios santo. Bueno, ahí vamos con esos trabajos. Largas Ujú. lecturas. Entonces, bueno, la idea es revisar un poco esa parte de la competitividad como tal de una empresa y cómo esto también tiene que ver cómo, digamos que la empresa, cómo se mantiene o cómo se sostiene en un mercado. Claro. Entonces, por eso o les mencionaba que este sistema, cuando vamos a implementar un sistema de gestión de calidad, que era un poco lo que veíamos hace 15 días, básicamente tiene que estar todas las áreas, parte del pensamiento sistémico, ¿no? Porque todas las áreas están relacionadas. Entonces, por eso dice que la forma de ser más competitivos es identificar y satisfacer las necesidades de los clientes, que fue algo que también identificamos en la tutoría hace 15 días, cuando planteamos que calidad total es eso, satisfacer las necesidades del cliente dentro de ese ciclo de mejora continua. Entonces, por eso mencionamos que engloba todos los ámbitos de la empresa en cuanto a, digamos que hay unos factores también que influencian como tal en temas de tecnología, en temas de servicio al cliente, en tema de responsabilidad social, que hoy en día estamos viendo tanto la parte del impacto ambiental como el impacto social, ¿no? Cómo se mide. Y eso también tiene que ver con estos temas de calidad. En cuanto al factor humano, encontramos también cómo, pues, no podemos generar sistemas de gestión de calidad si no tenemos un equipo humano, pues, calificado y comprometido con ese desarrollo. Y adicional, el tema tecnológico que hoy en día, y pues ya lo estamos viendo hoy en esta cruda realidad con mayor relevancia, y es cómo los avances tecnológicos y científicos sí tienen que ver con la prestación de los servicios o la producción de bienes que pues sean de mayor calidad, que se puedan generar a un mejor precio o unos precios más competitivos. Y hoy en día encontramos que las empresas tienen que generar mayor flexibilidad en sus pedidos de acuerdo a lo que el cliente quiere. Y muchas empresas lo vimos claramente con toda esta situación, lo estábamos viviendo, y es que algunas que no tenían realmente una estrategia de venta a través del marketing, de las herramientas del marketing digital, pues les tocó hacerlo si querían sobrevivir y o empezar a meterse en las plataformas, en las diferentes plataformas para poder vender sus productos, sus servicios. Eh, en ese sentido, entonces también tenemos un factor comercial fundamental porque pues realmente hoy en día pues las relaciones prácticamente son globales, las ofertas son muchas, entonces podemos encontrar N mil empresas en un mismo mercado, entonces la competencia pues se hace cada vez más fuerte. Y obviamente ahí es donde empezamos a mirar, bueno, ¿y cómo vamos a competir de una manera diferente si, pues, si estamos haciendo más de lo mismo?
Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar, o si las empresas deciden empezar a tener un sistema de gestión de calidad, pues ya se convierte, por eso lo mencionábamos, es una estrategia competitiva, pero ya viene siendo mucho más necesaria, pues son más reconocidas las empresas que tienen sistemas de gestión de calidad implementados que las que no. Y el factor ambiental, que también lo estamos viviendo en este momento, cada vez cobra mayor relevancia. Sabemos, por ejemplo, la norma, la 14.001, que tiene que ver con todo este tema de implementar un plan de gestión ambiental en las empresas para generar justamente lo que es el desarrollo sostenible y cómo se van adaptando ellas mismas a ese contexto. Entonces, básicamente, los fundamentos en la calidad están orientados al cliente en primera instancia, que fue lo que dijimos también y hemos venido recalcando desde el inicio del curso. Adicional a ello, todo lo que tiene que ver con el compromiso de todo el talento humano desde la alta dirección, sabiendo que si se va a implementar un sistema de gestión de calidad se necesita pues unos recursos y eso implica una inversión grande en dinero, en esfuerzo, en tiempo. También el tema de la prevención, es decir, de evitar anticiparse al error, anticiparse al riesgo, tanto en todos los recursos, tanto en las personas, los materiales, los medios, los mismos procesos o procedimientos. En las medidas como tal, entonces la idea del concepto actual, de acuerdo a esa, como a esa revisión que hacíamos desde esos primeros tutorías que hicimos, vemos que la calidad de hoy ya va mucho más allá, que no es solamente sacar un producto y hacerlo bien sin errores, sino que tiene que ver también controlar esa calidad, establecer indicadores de gestión, qué técnicas, a través de qué elementos vamos a medir, vamos a comparar resultados, con qué objetivos, ¿sí? Y eso cómo se interrelaciona tanto en lo cuantitativo como lo cualitativo de la empresa. Y eso tiene que ver con otro tema que le llaman calibración y es comprobar que esos instrumentos de medida son confiables. Es decir, que, que definitivamente esos indicadores de gestión pues son los que se deberían tener en cuenta para generar esa medición de esos estándares que se han establecido, que es un poco lo que vamos a trabajar ya en nuestro último corte. Y siempre que hablamos de calidad, hablamos de una trazabilidad, es decir, cómo le hacemos ese monitoreo, ese control, ese seguimiento a todas las etapas de producción en las empresas de producto o de servicción en caso de las que están dedicadas a servicio, donde permita detectar a tiempo qué está pasando, cuáles son las posibles problemáticas o lo que pueda estar sucediendo y anticiparse a través de sistemas de información que nos permitan guardar, de revisar los indicadores, medir de una manera efectiva para identificar dónde podrían estar esos cuellos de botella y rápidamente pues tener una solución. Entonces, en ese sentido, y lo hablábamos hace 15 días, pues el aseguramiento de la calidad es realmente mirar cómo se deben hacer las cosas, ya sea o cómo debo llevar a cabo las actividades para llevar, digamos que tener al final ese producto o ese servicio que cumpla con unos estándares, con unos requisitos de calidad, que es lo que nos dice la norma ISO 9001, que ya pues digamos que habíamos hablado un poco de ese tema. Entonces, básicamente, la calidad, digamos que como estrategia competitiva, y de acuerdo a lo que también mencionaba Michael Porter cuando decía que era importante hacer el análisis de la cadena de valor y revisar también cómo identificar las ventajas competitivas en una empresa. Entonces, desde el punto de vista de tanto del proceso productivo en sí,
o del servicio que ésta presta. Y pues digamos que para eso tenemos unas herramientas fundamentales de análisis. De hecho, en el aula, y acá lo acabamos de mencionar un poco, hay unas herramientas para generar, o bueno, a través de análisis estadísticos, herramientas de la calidad, ¿sí? Diferentes, estas son algunas, porque hay bastantes, que ese material lo tenemos ahí en el aula en nuestro segundo corte, que pueden ser, por ejemplo, las hojas de verificación, que aún se usan sobre todo en las empresas de producción, que también las llaman hojas de ruta, hojas de control, donde se establecen unas mediciones específicas con respecto a una observación que un supervisor o una persona hace de un proceso o de una maquinaria o de algún elemento clave. La lluvia de ideas, que esta es una herramienta que manejamos no solamente desde este punto de vista de la calidad, también en temas de innovación, de generación de conocimiento, que puede ser para identificar problemas o para proponer soluciones a un problema ya identificado. También están los diagramas de Pareto, que me dice que si yo soluciono el 20% de las causas de un problema, prácticamente voy a solucionar el 80% restante. ¿Que cómo hago para saber esas causas, ese 20% que hay que solucionar primero? Entonces, identificando cuáles son los que crean mayor efecto en una empresa o en un problema. Y esta que es la más usada, el diagrama de causa-efecto o el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, o también le llaman las 5 M's, donde yo tengo ya el problema identificado, lo que debo hacer es analizar cuáles son sus posibles causas en cuanto a la materia prima, en cuanto al medio ambiente, la metodología de trabajo, los materiales como tal o las herramientas, el equipo que se utiliza y en cuanto a los recursos humanos. Entonces se genera un diagrama de causa-efecto revisando cuáles son las posibles causas del problema y luego a partir de ello empezar a identificar cuáles son las de mayor impacto para después pues resolverlo. Los histogramas, que de pronto estos los manejamos más comúnmente en las empresas, sobre todo cuando se van a hacer análisis de identificación de una información para medir el comportamiento a nivel histórico, por eso se llama histograma, de un periodo a otro, de un intervalo de tiempo a otro, que también nos permite medir y revisar gráficamente cómo vamos, ¿sí? Entonces, si tenemos unos indicadores de gestión, pues medir esos indicadores en el tiempo, por periodo, cómo se han venido comportando y con base a ello empezar a tomar decisiones. Los diagramas de dispersión, que ustedes los manejan desde estadística, que nos permite establecer si hay o no correlación entre dos variables. Por ejemplo, en un tema de producción, si yo puedo medir la satisfacción del servicio al cliente, no sé, frente a la desmotivación del empleado, a los fallos que se han presentado en producción, en fin, empezar a correlacionar variables a partir del análisis de una problemática. Tenemos unos indicadores, una información y a partir de esa información ubicarla gráficamente para determinar si se relaciona o no se relaciona. Y hay otros que podemos implementar ya más a nivel administrativo de la calidad, ya como medición como tal o como con el fin de revisar ciertos aspectos en el tema de organizar identificación de problemas, por ejemplo, el diagrama de afinidad, que se parece un poco al de la lluvia de ideas, donde tenemos unos datos. De pronto, a partir de un trabajo de equipo, hemos identificado algunas problemáticas. Lo que hacemos es, de alguna manera, categorizarlas, organizar las posibles de pronto son como opiniones que las personas tienen frente a un proceso, frente a un problema, y se categorizan y una vez se categorizan, a partir de ello entonces se hace el ejercicio de revisar cuáles son las que tienen mayor relevancia, las que de pronto están causando mayor impacto o que de pronto detrás de una de estas categorías hay mayores causas o mayor incidencia y con base a ello empezar a tomar decisiones.
El diagrama de árbol, que también es una herramienta muy buena para graficar acciones o gestiones con el fin de solventar un problema. Entonces aquí yo ya tengo el problema, por ejemplo, aquí cifras bajas de ventas. Pero entonces aquí la idea es empezar a trabajar en cómo voy a solucionar. O sea, tengo un problema, pero aquí empiezo a construir las dos posibles o las tres posibles soluciones. Y a partir de esas soluciones que planteo, empezar a revisar cómo haría el planteamiento de esa solución. Esto permite tener un mapa como más preciso de lo que podría ser, como los escenarios de solución que podrían llevarse a cabo y a partir de ello tomar decisión y medir cuál de las soluciones se podría llegar a implementar, qué recursos se pueden llegar a necesitar y con base a ello pues un presupuesto. Esta también es una muy interesante, el diagrama matricial, incluso en las metodologías PMI o de Project Management, para todos los que manejen ese tema, se utiliza una herramienta muy similar donde se mapea quiénes son las áreas responsables de ciertas actividades o de ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, se tienen unas áreas o departamentos o unidades de la empresa con relación a unas tareas. Entonces, hay o a unas actividades que normalmente se desarrollan. Y luego se cruzan, se hace una matriz donde establecemos el nivel de responsabilidad que de pronto frente a esa tarea cada área tendría. Si le pongo 1, quiere decir que es la responsabilidad principal. Si le pongo el 2, secundaria, o 3, pues de tercer orden. Sin embargo, es importante que si de pronto al mapear este tema y yo veo que en una de estas actividades no hay ningún responsable de primer orden, sino son de segundo, de tercer orden o no tiene ningún responsable, quiere decir que ahí hay un cuello de botella, que algo está fallando en esa tarea, en esa actividad y que toca inmediatamente entrar a mirar qué es lo que sucede y cómo tomar decisiones al respecto o un plan de acción de mejora al respecto. Esta también es muy buena para implementar, que es el diagrama de relaciones. Como su nombre lo indica, identifica las relaciones entre las causas existentes de un problema. Aquí, por ejemplo, el problema identificado es que en un restaurante la cocina es muy pequeña. Entonces, identificaron que como causas tienen la pobre capacidad de lectura de las personas de cocina y las instrucciones en las recetas, en los menús, están muy confusas y están dejando una mezcla sin revolver. Sin embargo, hay unos efectos también, aquí están las causas, pero se están generando unos efectos. Sin embargo, cuando revisamos gráficamente, a donde llegan más flechitas de relacionamiento es al precalentado. Están precalentando mucho el horno y se están quemando, está quemando la comida. Entonces, eso quiere decir que este es uno de los efectos fundamentales que hay que acabar, porque pues es el que más relacionamiento tiene con las causas y habría que mirar cuál es la causa que más se relaciona. Entonces, esas dos son las que habría que atacar primero y el efecto, con el fin de indicar entonces cuál sería el orden cuáles serían los efectos principales que habría que abordar, es decir, lo que primero toca resolver. Ya digamos que ese como el ejercicio de cómo se puede aplicar y a través de estas herramientas, cómo mirar que la empresa lo que debe hacer o digamos lo que nos ayuda es identificar problemas rápidamente, empezar a revisar qué tipo de soluciones se van a dar e implementarlas para evitar que esos problemas lleguen al cliente. ¿Sí? Porque ya lo decíamos anteriormente, un cliente insatisfecho, pues es un cliente que pues prácticamente no va a haber calidad en el proceso. En ese sentido, entonces no estaríamos cumpliendo con los principios de calidad y con lo que decíamos de la importancia estratégica de la calidad, que es garantizar que la empresa se sostenga, no solamente que venda por vender y ya, sino que se haga una sostenibilidad económica y financiera de corto, mediano y largo plazo. Pero para ello, pues tiene que encontrar
cómo ese equilibrio entre hacer las cosas bien, entre manejar los costos y que todo funcione, digamos que equilibradamente, ¿no? Como un sistema, como debe ser. Bien, no sé si hasta acá tengas alguna duda, alguna inquietud. No, profe, está claro, muy claro lo que me explica. Gracias. Y pues la importancia de verlo como una estrategia para generar empresas altamente competitivas en todos los aspectos más importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, señora, sí, le estoy escuchando. Vale, entonces ahí en el aula pues tenemos la grabación de la tutoría anterior, va a quedar la grabación de hoy, está el material que es un poco lo que estábamos revisando ahora y también pues tienen adicional el enlace para entrar a la carpeta de Google Drive, que es donde tenemos la lectura que estamos desarrollando actualmente y también ahí hay otras lecturas que nos pueden complementar en este tema. Igual ustedes también de pronto si quieren complementar aún más, pueden buscar otra bibliografía que consideren pertinente y si quieren desarrollar de pronto, aparte del cuadro sinóptico, algunas conclusiones frente al tema, pues también lo pueden relacionar. Vale, profe. ¿Vale? Y entonces la fecha de la tarea, bueno, no está aquí en subida al aula, pero estaría, ¿cuándo fue que quedamos? De acuerdo a la guía de estudio. Aquí está la guía. No la tengo. Espérame, No sé si es ya el la estoy 6 de abriendo. mayo. Sí, Creo que espérame era el ya. 6. Sí, espérame, ya está abriendo para que quedemos claros. Entonces la actividad va de la página 13 a la 135 del libro. Ahí en ese link pueden consultar pues cómo hacer el cuadro sinóptico y me entregan al correo el día 6 de mayo. Sí, Sí, habíamos tienes quedado que la razón, para el plataforma, 6. ¿no? Ah, sí. Entonces, igual, yo ya voy a buscar para abrir el espacio en plataforma y de todos modos les envío un correo para que sepan que ya en la plataforma queda abierto el espacio para que suban la actividad correspondiente. Y lo que nos quedaría entonces es ir pensando, como les decía al principio del semestre, en cómo vamos a aplicar ya, que es la aplicación de todo esto que hemos visto al último corte en el trabajo que vamos a desarrollar, que es básicamente la aplicación de todo lo que hemos trabajado. Ese sería ya el tercero, ¿no? Exacto. Es decir, que nos quedaría, hoy es 29 de abril, estaríamos encontrándonos nuevamente hasta el 13 de mayo con el Sí. fin de entonces ya dar los lineamientos más claros o bueno, hacer claridad en cómo desarrollar el documento, qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la guía que tenemos allí, generar dudas, aclarar dudas, inquietudes, y nos quedarían 2 sesiones más y se acaba el curso. Dios mío. Vamos corriendo, sí, Ah, bueno, profe. Ahí ¿vale? vamos entonces. Voy a seguir con lo del cuadro y pues ya sería como subirlo y esperar. Perfecto. Listo, Mónica. Entonces, yo voy a generar el espacio para subirlo al aula y les genero de todos modos un correíto para avisarles que ya está listo el espacio para que ustedes puedan subir la tarea ahí y nos encontraríamos entonces, bueno, ustedes tienen mi WhatsApp, tienen el correo por si tienen alguna duda, también está el foro de acompañamiento del aula y si no, entonces nos encontraríamos el próximo 13 de mayo, que es cuando por cronograma nos corresponde la siguiente tutoría. Vale, profe, muchas gracias. Muy amable. Vale, Mónica, muchísimas gracias, que tengas una feliz noche. Igualmente. Vale, que estés bien.